Hola, mucho gusto, profesor. El día de hoy venimos a exponer nuestro tema de investigación, el cual es análisis del desempleo juvenil de Atalía, Morelos, municipio de Juanacatepec, México, como un problema de migración, sus causas y consecuencias. Nuestro equipo está integrado por Manjarres Ramírez, Elena Ayeli y Carlos Fernando González Bellevi, su servidor. Bueno, empezaremos por lo que fuimos desarrollando desde un principio, lo que es el protocolo de investigación. ¿Qué es un protocolo de investigación? Es aquel que describe los objetivos, diseño, metodología y consideraciones tomadas en cuenta para la implementación y organización de una investigación. Lo que fuimos a desarrollar, en pocas palabras, es el esquema planeación de cómo se va a llevar a cabo la investigación. Bueno, nuestro protocolo de investigación contiene lo que es el listado de enunciados, también llamado lluvia de ideas, nuestra jerarquización de enunciados, nuestra selección del tema, la justificación del tema es donde por qué elegimos el tema, que es el desempleo. Justificación es un poco resumen de lo breve que vamos a mencionar, la delimitación del tema, el objetivo general, los objetivos específicos, la revisión de literatura, planteamiento del problema, preguntas de investigación, las hipótesis alternativas e hipótesis de trabajo, nuestra identificación de variables, marco histórico, un poco del origen del desempleo, nuestro marco teórico, nuestro cuerpo capitular donde están ya desarrolladas con los subtemas nuestras unidades, nuestra metodología de la investigación y las técnicas utilizadas o que se utilizarían. Ahora continuamos con el desarrollo de la investigación. Como podemos ver en la imagen, para desarrollar una investigación se ocupan muchos métodos. La imagen describe perfectamente lo que se utiliza para poder desarrollar perfectamente una investigación. El reloj asimila o alude al tiempo en que debemos de tener y ocupar para obtener fuentes de información, para estar investigando sobre el tema. Dinero, porque puede haber salidas hacia un lugar en donde puedes adquirir información. Lo que es revisar gráficas, información, internet, videos, libros, tener ideas y utilizar técnicas para desarrollar de forma correcta tu investigación. Nosotros en primera instancia para desarrollar esta investigación utilizamos un método deductivo, el cual va de lo general a lo particular. ¿Por qué este método? En general, este método nos ayuda bastante, ya que al hablar de lo general e ir a lo particular, nos ayuda mucho porque nosotros nos enfocamos a una localidad, la cual es nuestra localidad de origen. Eh, el desempleo es un término a grandes rasgos que se aplica a todo el mundo, no es solamente de un estado, de un país, de una localidad, es de todo, y por eso utilizamos este método para poder ayudarnos a hablar de primera instancia de todo en general e irnos adentrando un poco más a lo que es nuestro concepto o nuestro caso de desempleo juvenil. La investigación está estructurada de la siguiente manera. Son 5 unidades que nosotros desarrollamos, pero en primera instancia está la introducción, en donde hablamos un poco de cada unidad, resaltando obviamente nuestra investigación de campo. La unidad 1 sería los conceptos básicos del desempleo, la unidad 2 los orígenes del desempleo, la unidad 3 el problema del desempleo, un factor de migración hacia Estados Unidos, la unidad 4 la cual es una unidad de cajón que sería la investigación de campo, la unidad 5 que son propuestas de investigación, de ahí enlistar nuestros problemas con los que nos topamos, nuestras conclusiones generales de toda la investigación, nuestra bibliografía en donde enlistamos todas las páginas, los libros, las revistas, las tesis, el cual nosotros fuimos consultando para obtener la información. Y por último los anexos. Bueno, en la unidad 1, conceptos básicos de desempleo. 1.1, definiciones y conceptos de desempleo. En primera instancia, iremos con la definición de desempleo. El término de desempleo alude a la falta de trabajo. Un desempleado es aquel sujeto que forma parte de la población activa, se encuentra en edad de trabajar y que busca un empleo sin conseguirlo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un desempleado o el desempleo es aquella persona que está en busca de trabajo, tiene la edad suficiente, las capacidades para trabajar, pero no tiene éxito en conseguir un trabajo o un empleo.
El concepto de desempleo es el lado negativo o la carencia del derecho de trabajo. ¿Qué se refiere a esto? Es similar mucho a la definición. Eso nos quiere decir que el estar desempleado es cuando no te encuentras laborando como subordinado. 1.2 Tipos de desempleo. Hay bastantes tipos de desempleo, pero en este caso solamente necesitamos algunos, como es el desempleo voluntario, desempleo involuntario, desempleo estacionario, desempleo friccional, desempleo cíclico, desempleo estructural. Solamente mencionaré algunos para no extenderme mucho. Un ejemplo, el desempleo estacionario alude mucho al sector agrícola, ya que hay temporadas en las que hay bastante demanda de mano de obra. Por ejemplo, en nuestra localidad es febrero, marzo, abril, en donde se escasea mucho el trabajo, y en junio y julio entonces hay más trabajo, hay mayor abundancia de empleos y se demanda mayor mano de obra. El otro ejemplo sería el desempleo voluntario, que es cuando tú buscas un empleo, estás en busca de algún empleo, lo encuentras, pero siempre buscas un pretexto para no trabajar como subordinado. El desempleo voluntario es aquel que pues de planamente buscas un trabajo y no consigues un empleo porque no hay. 1.3 Desempleo juvenil. Su concepto. Realmente no hay un concepto de desempleo juvenil como tal, ya que estuvimos buscando y no encontramos alguno, pero nosotros tratamos de adaptar los demás conceptos que pusimos en nuestro desarrollo de la investigación para que aludiera al desempleo juvenil. Bueno, nuestro concepto quedó así. Entonces, a base de esto, el desempleo juvenil, eso se conoce cuando los jóvenes de 14 a 25 o 29 años de edad no se encuentran desarrollándose en un empleo, pero se encuentran en busca de uno sin lograr tener éxito o suerte de encontrarlo. Es un concepto muy similar a los demás, la verdad no hay mucho que explicar, pero el desempleo juvenil se conoce por la edad por el rango de edades que hay en las personas que están en busca de empleo, que son entre 14 a 29 años de edad. De ahí se considera como desempleo juvenil. Unidad 2. Orígenes del desempleo. Bueno, aquí mencionamos 2.1, cómo y cuándo se originó el desempleo. Citamos a Mariana Betsabe Pelayo Pérez. Según el desempleo se originó gracias a una fuerte crisis de situación laboral. Esto surgió en América Latina durante la década de los 80, ya que dice que en los años 90 mejoraron las condiciones macroeconómicas, subieron, y eso aumentó el empleo. Pero después dice que en los años 90 volvió a sufrir una crisis, lo que afectó con mayor nivel las condiciones de lo que es la inserción laboral hacia los jóvenes. Bueno, los orígenes no es mucho acerca su, de su historia, es un poco breve, pero es lo más importante que nosotros consideramos. 2.2 Causas básicas del desempleo. Una causa básica del desempleo es la inestabilidad política y económica. Esto causa grandes problemas a la población por la falta de las inversiones en las industrias. Como verán en la imagen, lo que uno tiene que pagar: la hipoteca, la precariedad laboral, facturas y la crisis. La crisis que vive la persona al no tener un empleo fijo o un empleo con mayor nivel. Otra causa es el factor del tiempo, es en el que las personas se tardan en conseguir un empleo que se ajuste mejor a sus condiciones, que ya muchas personas no tienen tiempo por ciertas situaciones que en lo personal no les permite. La otra es el mercado de bienes y servicios por la cantidad de trabajadores que necesiten, pero cuando no hay demanda suficiente, las empresas disminuyen el nivel de actividad, lo cual eso genera el desempleo en muchos casos que hoy estamos viviendo. El 2.3, bueno, como cada causa tiene un efecto, los más importantes que nosotros consideramos en nuestra investigación fueron los psicológicos y los sociales. Dice que los efectos psicológicos
el desempleo forzoso provoca en nosotros respuestas de ansiedad en las personas, tensión, angustia y preocupación en no conseguir un empleo. Esto puede llevarlos incluso a sufrir una depresión. También otros efectos sobre nuestra autoestima e identidad personal, ya que los profesionales que fuimos para adquirir la condición de parados con todo el simbolismo que representa dicho sustantivo. Esto quiere decir que al no tener ese empleo nos vamos en busca de otro empleo que no está acuerdo a lo que nosotros somos como profesionistas, sino que nos tenemos que ajustar a otras condiciones que no sean de nosotros. Y por último, las sociales. Las sociales son aquellas que se consideran más relacionadas en la relación social del hombre. Es como muestra aquí en la imagen. Las personas se quedan encerradas en sus casas, ya no quieren salir por la baja que tienen de la autoestima o por el dinero que no tienen. Y eso es preocupante porque pues las personas sufren una crisis de lo que es la depresión. La unidad 3, el problema del desempleo, un factor de inmigración a Estados Unidos. Sería el 3.1, la tasa de desempleo y el porcentaje actual en México. ¿Por qué meter la tasa de desempleo? Eso es lo que mide bastante el nivel de desempleo que hay en una zona, en un país, en una región. La tasa de desempleo se conoce o es la que mide la proporción de personas que buscan trabajo sin encontrarlo con respecto al total de personas que forman la fuerza laboral. Nosotros pusimos una pequeña fórmula que sería tasa de desempleo sobre fuerza laboral. Es una fórmula muy pequeña, la verdad sería así explicada. Las personas desempleadas sobre las personas que están en condiciones de trabajo. Bueno, la tasa de desempleo actual de México es el 9.6%. ¿Por qué? Porque hay 400,000 jóvenes que cada año demandan empleo en México y solo de esos 400,000, 38,000 y 40,000 no lo encuentran. Lo que pues vemos que son muchísimos los jóvenes que se quedan sin empleo. Esa tasa del 9.6% de desempleo juvenil supera la tasa de la población adulta en México. 3.2, ¿qué es la inmigración? ¿Por qué meter el concepto de inmigración o qué es la inmigración? Ese alude mucho a nuestro tema, por eso quisimos meter en una unidad, explicar qué es la inmigración. En pocas palabras, la inmigración se le conoce cuando una persona deja su lugar de origen para irse a otro país, región o estado. Esa es la inmigración y muchos factores la provocan. No solamente el desempleo, hay bastantes, pero nosotros solamente estamos enfocados en el desempleo. El 3.3, el desempleo como una causa de la inmigración. ¿Por qué esa imagen? Esa imagen nos alude mucho y nos da la forma de por qué emigramos y el por qué elegimos el lugar en donde nos queremos quedar. En el primer círculo se dice que no se genera riqueza, hay crisis. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, entonces eso causa que las personas emigran. Y al elegir un lugar es cuando generamos valor, hay mejor y más trabajo y eso nos genera una prosperidad tanto económica como social. Entonces por eso optamos por quedarnos en ese lugar. Hay bastantes razones por las cuales las personas emigran hacia Estados Unidos y no solamente hacia ese país sino hacia otros muchos, pero nosotros solamente necesitaremos algunas. Tierra de oportunidades. ¿Por qué tierra de oportunidades? Muchas personas ven a Estados Unidos como una tierra en donde ellos pueden triunfar fácilmente. La segunda, el sueño americano. El sueño americano no lo puedo especificar realmente, cada persona tiene su sueño y pues en general para mí sería triunfar, porque allá es mucho más fácil por lo que he escuchado el triunfar. La cultura pop. ¿Por qué la cultura pop? Muchos de los jóvenes emigran a Estados Unidos por la moda que existe allá, por las facilidades de adquirir o de vestir. En general eso aplica un poco para los jóvenes que pues, les llama mucho la atención las nuevas tendencias, las nuevas modas.
y es por esa razón que a veces emigran. Educación y carrera. Esta cuarta opción o cuarto factor por el cual emigran muchas personas es porque se quieren preparar más en cuestiones educativas. Estados Unidos tiene una popularidad de educación muy alta, la verdad. Todos creen que sus escuelas allá son de excelente calidad y por eso es una razón por las cuales muchos de los jóvenes y personas emigran hacia allá para desarrollarse profesionalmente, para tener una educación más de calidad, más alta y estar mejor preparados. Empezar de nuevo. Varias personas, por así decirlo, un ejemplo, cometen algún error aquí en su lugar de origen y quieren tener un borrón y cuenta nueva, por así decirlo. Por eso emigran para ya ser alguien nuevo, comenzar desde abajo y formarse como si fuera otra vez renaciendo. Los nuevos desarrollos. En Estados Unidos hay bastantes desarrollos tecnológicos y varios de las personas se van hacia allá para adquirirlos. Les llama mucho la atención la facilidad de adquirir un bien tecnológico y avanzado, el cual no hay en su lugar de origen. Por eso este término alude muchísimo a los jóvenes, ya que pues allá hay bastantes avances tecnológicos, el cual les llama mucho la atención. La unidad 4. Nuestra investigación de campo. Esta investigación la realizamos como instrumento para realizar o más bien formular una encuesta en la cual fue nuestro instrumento de 10 preguntas con el objetivo de aplicar esta encuesta para poder recopilar suficiente información que nos apoye o ayude a observar cuál es la realidad del desempleo que aquejan a los jóvenes, principalmente a nosotros, para así con ello poder formular las propuestas, las cuales serán mencionadas más adelante. Todo esto para poder ayudar a muchos de los jóvenes que se enfrentarán tarde o temprano al gran campo laboral y el grandísimo problema del desempleo que nos aqueja cada día más. Nuestro análisis de resultados, bueno, las que consideramos más importantes fue la 2, la que ha estado desempleado, que obviamente sí, el 72%, que es mucho mayor grande lo que aqueja a nosotros. La 3, te causó grandes problemas el estar desempleado, con un 52%. La 9, que crees que es verdad que las personas emigran a Estados Unidos por causa del desempleo, que el 78% contestaron que sí. La unidad 5. Propuestas de investigación. El término de esta investigación es formular algunas propuestas para no eliminar el desempleo, sino más bien enfrentarlo, porque realmente el disminuirlo no está en nuestras manos, es algo que pues no podemos hacer y solamente estamos proponiendo algo para poder enfrentarlo. La primera propuesta sería tratar de obtener experiencia de trabajo temprana, en pocas palabras, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Obteniendo un empleo de medio tiempo nosotros como estudiantes para poner en práctica todo lo teórico, todo lo que nos están enseñando y así obtener una experiencia la cual nos va a ayudar tarde o temprano a obtener un mejor trabajo o un empleo. Salir en busca de un empleo dentro del mismo país o lugar de origen. ¿Por qué esto? Realmente es para no contradecirnos en nuestra postura de que las personas no deben emigrar a Estados Unidos. En una pregunta que nosotros hicimos en nuestra encuesta, decía que si creían las personas que en México existían varias posibilidades para salir adelante, para desarrollarse tanto profesionalmente. Varios contestaron que no. Obviamente tienen una postura del cual es estar en contra de México y de ver que sí hay oportunidades, sí hay bastantes oportunidades. La cosa es buscarlas, no solamente quedarnos sentados y esperar hasta que nos lleguen, sino que tenemos que salir a buscarlas de acuerdo a nuestra opinión. Hay bastantes posibilidades para desarrollarse profesionalmente en México. La cosa es que tenemos que buscarlas muy bien. Bueno, la propuesta 2 serían mejorar nuestra carga positiva de ánimo al estar desempleado. ¿Qué nos quiere decir esto?
que cuando nos encontramos desempleados no nos caigamos en la depresión, no estemos en desánimo, sino que tengamos una buena actitud para lograr salir o superar esa etapa lo menos desanimado posible, lo menos duramente, que la sientamos con una etapa muy pasajera, muy relajada. ¿Por qué? Porque si estamos en desánimo al estar desempleados, nos causa depresión, problemas familiares, sociales, estrés, todo eso. Insistir y ser perseverante en la búsqueda de un empleo. Este punto es muy importante, la mera verdad, ya que para conseguir un empleo debemos de ser persistentes, no solamente quedarnos estancados solamente en un lugar donde nos rechacen, sino salir a buscar más y más. Si en un lugar no me dieron empleo, voy a otro y buscar en otro y otro, porque como lo dice el dicho, el que persevera alcanza. Ahora, para terminar, son los problemas encontrados. En primer lugar, un problema encontrado en nuestra investigación fue la selección del tema. Bueno, que un poquito de trabajo, pero a la vez fue algo interesante el poder seleccionarlo, ya que aquí en México, en nuestro país y también en nuestra localidad, se está viviendo mucho lo que es el desempleo y esa gran crisis que nos está afectando tanto como nosotros, tanto como personas en general. Y como mencionamos antes, la, la crisis que afecta que muchas personas emigren a otros países. Otro problema fue que no contábamos con muchas fuentes de información, principalmente fue en nuestra revisión de literatura lo que fue las tesis y unos pocos de libros que muchos casi no habían, y lo que más encontramos fueron las páginas de internet y revistas y noticias que eso nos sorprendió mucho. Bueno, nuestras conclusiones generales a lo que llegamos fue que el desempleo provoca varios problemas, los cuales son muy graves, y uno de ellos son la inmigración y los problemas psicológicos. Como antes mencionados, la migración es un problema tan grande que nosotros vimos y como un factor de nuestra investigación que esperamos que se pueda disminuir y que existan más posibilidades aquí en México para poder desarrollarse profesionalmente. Y los psicológicos, pues sí, principalmente en las personas que se quedan en sus casas encerradas, pierden el autoestima y no salen a buscar empleo. Como antes mencionado mi compañero, tenemos que salir a buscar empleo porque nada nos va a llegar a nuestras manos. Obviamente si queremos superarnos, pero si no, pues quedarnos dentro. Y otra conclusión es el nivel del desempleo en México es mucho mayor que el de otros países, comparándolo con Estados Unidos. México tiene una tasa de desempleo muy alta. Esto es un poquito grave y esto es algo que nos admiró a nosotros porque nos preocupa nuestro país y sabemos que tarde o temprano nosotros nos vamos a estar enfrentando en algún caso como este. Y bueno, que al menos estamos empezando, pero en nuestros compañeros que ya van para afuera, pues es un poco preocupante que unos no quieran superarse, otros sí, y que no encuentren trabajo por falta de experiencia o otras cosas que los evite trabajar. Esas fueron nuestras conclusiones generales. Bueno, pues con todo esto terminamos nuestra investigación, espero les haya gustado. Como le repito, nuestro tema es análisis del desempleo juvenil en Tetilla, Morelos, municipio de Juanacatepec, México, como un problema de migración, sus causas y consecuencias. Para concluir, quiero decir que nuestra hipótesis se cumplió, ya está ahí, que sería el último punto, que el nivel de desempleo en México es mucho mayor que otros países y que varias personas sí emigran a Estados Unidos por cuestión de empleo. Pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención y su tiempo prestado. Gracias. Muchas gracias.